Vamos a ser sinceros. Muchos dicen amar a Dios, pero evitan el ayuno como si fuera un castigo. ¿Cuántas veces has escuchado que ayunar es opcional? Hoy vas a descubrir la verdad que pocos se atreven a decir: ayunar no es una opción, es una orden espiritual, un arma que abre los cielos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu relación con Dios y despertar tu espíritu dormido. El ayuno no comenzó como una costumbre religiosa, sino como una respuesta del espíritu humano al silencio de Dios. Desde los primeros días del pueblo de Israel, los hombres que buscaban el rostro del Altísimo entendieron que había momentos en que la voz divina solo se escuchaba cuando el cuerpo callaba. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días sin comer ni beber, y allí recibió las tablas de la ley. No fue casualidad, fue propósito, fue entrega, fue sacrificio. En ese silencio su carne se apagó, pero su espíritu se encendió con la gloria de Dios. Antes de continuar, para que el Señor vea que estás agradecido por tener vida, escribe la palabra amén en los comentarios y di por qué estás agradecido. Suscríbete al canal Dios te espera y quédate hasta el final, porque hay una revelación que puede transformar tu vida para siempre. Ayunar no es solo dejar de comer, es rendir la voluntad. Es decirle a Dios: tú eres más importante que mi necesidad, que mi apetito, que mi comodidad. Y aunque muchos hoy lo ignoran, el Señor mismo lo estableció como una práctica que revela quién realmente gobierna en tu vida. En el libro de Mateo, capítulo 6, Jesús no dijo si ayunas, dijo cuando ayunes. Eso no es una sugerencia, es una instrucción. El Hijo de Dios esperaba que sus discípulos entendieran que el ayuno no es un acto opcional, sino una señal de obediencia y humildad. En los días de hoy, el enemigo ha intentado convencer al pueblo de Dios de que ayunar es innecesario, que basta con orar. Pero la Biblia muestra que hay batallas que solo se ganan con oración y ayuno. Jesús mismo lo declaró cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven poseído. Este género no sale sino con oración y ayuno. Eso significa que hay fuerzas espirituales que solo se rompen cuando tú decides negarte a ti mismo. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, te purifica, te alinea, te prepara para escuchar su voz sin interferencias. El problema es que vivimos en una generación de creyentes cómodos. Queremos milagros sin sacrificio, revelaciones sin consagración. Pero Dios no se manifiesta donde hay tibieza. Él busca corazones dispuestos, almas que digan: Señor, vacíame de mí para llenarme de ti. El ayuno es la llave que abre puertas cerradas y derriba muros invisibles. Es el fuego que quema la carne y despierta el espíritu. Por eso, cuando decides ayunar, no lo hagas como una obligación o un ritual vacío. Hazlo como un encuentro, como una cita divina. Cada día que tu estómago reclama alimento, tu espíritu recuerda la razón del sacrificio. Estás buscando más de Dios. Estás diciendo con tu cuerpo y tu alma que el pan del cielo es más importante que el pan de la tierra. Y déjame decirte algo que nadie te dice. El ayuno revela quién eres cuando nadie te mira. Es fácil orar en público, cantar en la iglesia, levantar las manos frente a los demás. Pero cuando ayunas en secreto, Dios te ve en lo secreto, y lo que haces en secreto, Él lo recompensa en público. No es la gente quien debe ver tu sacrificio, es Dios quien debe sentir tu entrega. Por eso, cuando te cierras en tu habitación y decides dejar de lado lo que tu cuerpo pide, estás entrando en una dimensión que solo los valientes conocen. El ayuno no es para los débiles, es para los que desean una transformación real. Y no hay transformación sin renuncia. Cada vez que ayunas, tu espíritu le dice a la carne: tú no mandas más. Ahora el que gobierna es el Espíritu de Dios. En ese punto, algo poderoso sucede. Tu oración se vuelve más clara, tu discernimiento más agudo, tu fe más firme. Empiezas a ver cosas que antes no entendías, porque el ayuno limpia los ojos del alma. Lo que antes te confundía ahora cobra sentido. Lo que antes te distraía ahora pierde valor. Y aquí quiero que lo entiendas con el corazón. El ayuno no te gana el favor de Dios.
te posiciona para recibirlo. No es una moneda espiritual, es una señal de rendición. Cuando ayunas, no obligas al cielo a moverse, simplemente te alineas con su voluntad. Y cuando eso sucede, las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse sin esfuerzo, porque ya no estás luchando con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Si hasta aquí sientes que Dios te está hablando, no ignores esta voz. Suscríbete al canal Dios te espera, porque este mensaje es solo el comienzo de algo que puede cambiar tu vida espiritual por completo. Ahora escucha esto. Hay algo más profundo que necesitas saber. Hay un poder escondido detrás del ayuno que muchos temen, incluso las fuerzas del infierno, porque cuando un hijo de Dios ayuna, su autoridad se multiplica y los demonios tiemblan. Ellos no temen a los cristianos que hablan, temen a los cristianos que ayunan, porque el ayuno no es solo una práctica, es una declaración de guerra contra el enemigo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ayunó 40 días. El diablo lo tentó, pero no pudo vencerlo. Y no fue porque Jesús no sintiera hambre, sino porque su espíritu estaba fortalecido. El hambre no lo dominó, porque su deseo de cumplir la voluntad del Padre era más grande. Esa es la clave que muchos han olvidado. El ayuno no debilita, fortalece, no te roba energía, te da autoridad. Cada minuto de sacrificio se convierte en poder espiritual acumulado. Y quizás te preguntas, ¿pero por qué Dios quiere que ayunemos si Él no necesita que suframos? Porque el ayuno no se trata de sufrimiento, sino de enfoque. Se trata de poner a Dios en el centro y sacar de tu vida todo lo que compite con Él. En el ayuno, descubres qué cosas te dominan, qué deseos te atan, qué hábitos te alejan, y cuando los identificas, puedes entregárselos al Señor. Por eso, los profetas ayunaban antes de recibir revelaciones. Los reyes ayunaban antes de tomar decisiones. Los apóstoles ayunaban antes de iniciar ministerios. Y si ellos, llenos del Espíritu, entendieron que no podían avanzar sin esa disciplina, ¿cómo nosotros vamos a pensar que podemos hacerlo sin ella? Ayunar no es una opción para el creyente maduro, es una necesidad para el que quiere crecer. Y esa es la verdad que el enemigo intenta esconder, porque mientras no ayunes, seguirás atado a los mismos temores, los mismos deseos, las mismas cadenas invisibles. Pero cuando decides negarte a ti mismo, el cielo se abre y Dios empieza a revelarte cosas que nunca habías comprendido. Hay algo que muy pocos comprenden. El enemigo no teme a tu conocimiento bíblico, teme a tu obediencia. Porque el conocimiento sin obediencia no tiene poder. Puedes conocer cada versículo, pero si no lo vives, no se cumple en ti. Y el ayuno es precisamente eso, obediencia en acción. Cuando decides ayunar, estás declarando que tu fe no depende de palabras, sino de hechos. El diablo sabe que un creyente que ayuna es un creyente peligroso, no porque se vuelva más fuerte físicamente, sino porque se conecta directamente con la fuente del poder divino. Durante el ayuno, las distracciones se apagan y el espíritu se despierta. Las oraciones se vuelven más precisas, las decisiones más sabias, y la fe se vuelve inquebrantable. Piensa en Daniel, el profeta que fue llevado cautivo a Babilonia, rodeado de idolatría y corrupción, no perdió su conexión con Dios porque decidió consagrarse. En Daniel capítulo 10, él ayunó durante 21 días, buscando entendimiento y respuesta del Señor. Durante ese tiempo hubo resistencia espiritual. El ángel que traía la respuesta fue detenido por el príncipe de Persia, una fuerza demoníaca. Pero el ayuno de Daniel mantuvo su oración viva, y finalmente la respuesta llegó. Eso nos enseña algo profundo. El ayuno sostiene lo que la oración inicia. A veces oras por algo, pero no ves resultado porque hay una guerra invisible resistiendo. El ayuno es la fuerza que mantiene la llama encendida hasta que el cielo responde. Por eso Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cadenas que solo se rompen cuando uno decide negarse. Cuando ayunas, tu carne se calla, pero tu espíritu grita. Grita por justicia, por restauración, por dirección. Y ese clamor espiritual rompe barreras que la palabra sola no rompe. Muchos piensan que ayunar
es solo para los pastores o los líderes. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. En el libro de Joel, Dios dice, proclamad ayuno, convocad asamblea. Eso no fue para unos pocos, fue para todo el pueblo, porque hay momentos en que el ayuno personal se convierte en una guerra colectiva, donde toda la iglesia se une para clamar y ver la gloria descender. Y quiero que entiendas algo. Ayunar no es sufrir, es prepararte para conquistar. El hambre que sientes no es castigo, es entrenamiento. Dios te está fortaleciendo para soportar lo que otros no soportan, para ver lo que otros no ven. Cada vez que sientes el deseo de rendirte, Él te está puliendo, porque los mayores ministerios, los mayores milagros y las mayores victorias nacen en tiempos de ayuno. Si estás sintiendo en tu espíritu que este mensaje es para ti, no lo ignores. Suscríbete ahora al canal. Dios te espera y forma parte de una generación que no se rinde, que busca más de Dios cada día. Ahora escucha bien. El enemigo sabe que no puede destruir a un creyente que vive en oración y ayuno. Puede atacarlo, puede tentarlo, pero no puede vencerlo, porque el ayuno construye una muralla invisible alrededor del alma. Esa muralla se llama dominio propio, y quien domina su carne, gobierna su mundo. Jesús venció al diablo en el desierto antes de vencerlo en la cruz. Su victoria comenzó con 40 días de ayuno, ¿te das cuenta? Antes de resucitar muertos o sanar enfermos, Jesús primero venció el hambre, el orgullo, la tentación. No hay poder sin proceso y no hay proceso sin sacrificio. Por eso cuando tú ayunas, estás caminando por el mismo sendero que caminó Cristo. Estás diciendo, Padre, no quiero solo tus bendiciones, quiero tu carácter. Y ahí es donde el cielo se abre y las promesas comienzan a cumplirse. Hay momentos en la vida en los que Dios no pide tu opinión, sino tu obediencia. Y el ayuno es una de esas pruebas. No se trata de si te sientes listo o si te parece necesario. Se trata de responder al llamado del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Nínive escuchó la advertencia de Jonás, no discutió, no razonó, no esperó una señal, ayunaron, desde el rey hasta el más pequeño. Y el resultado fue que Dios detuvo el juicio. ¿Qué hubiera pasado si no ayunaban? La historia sería otra. El ayuno cambia destinos, el ayuno detiene juicios, el ayuno abre puertas que la oración sola no abre. Dios observa más allá de tus palabras. Él mira tu entrega. Y cuando ve que estás dispuesto a humillarte ante Él, a renunciar a lo que amas por algo más grande, Él responde. Porque el ayuno no es un acto físico, es una expresión del alma que dice, Señor, te necesito más que al aire que respiro. Muchos cristianos quieren escuchar la voz de Dios, pero su vida está llena de ruido. El ayuno es el silencio que permite oír el susurro del Espíritu. Es como limpiar una frecuencia para captar la señal correcta. Mientras más ayunas, más clara se vuelve la voz del Padre. El ayuno también revela el verdadero estado del corazón. En tiempos bíblicos, cuando Israel se alejaba, Dios les decía, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El Señor no busca gestos externos, busca una rendición interna. Ayunar sin arrepentimiento es solo pasar hambre, pero ayunar con humildad abre el cielo. Si hasta aquí sientes que Dios te está llamando a un nuevo nivel espiritual, este es tu momento. Suscríbete a Dios te espera y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar lo que el Señor está hablando hoy. El ayuno también es una respuesta al amor. No se hace por miedo, sino por deseo de comunión. Cuando amas a alguien, quieres pasar tiempo con esa persona. Así también con Dios. Ayunamos porque queremos más de Él. No se trata de merecer su favor, sino de demostrar nuestra devoción. Recuerda que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa fue su manera de decir, mi sustento no viene del pan, viene del propósito. Y mientras más entiendas eso, menos dependerás del mundo y más dependerás del cielo. Hermano, hermana, ayunar no es una opción, es una respuesta a la presencia de Dios. Es un acto de amor, de guerra y de transformación. No es un castigo, es un privilegio.
Cada vez que decides cerrar tu boca a la comida, abres tu alma a la voz divina. Cada vez que renuncias a lo temporal, abrazas lo eterno. El ayuno no te quita fuerzas, te da propósito. No te roba tiempo, te da dirección. No te hace débil, te hace invencible. Porque cuando tu carne se debilita, el Espíritu Santo se fortalece dentro de ti. Quizás has intentado cambiar muchas cosas en tu vida y no has podido. Tal vez has orado, llorado, pedido y aún no ves respuesta. Pero escucha bien, hay respuestas que no bajan hasta que el cuerpo se rinde. Hay promesas que no se activan hasta que decides ayunar. Cuando Jesús habló del ayuno, lo hizo con claridad. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso significa que cada ayuno tiene recompensa. Nada se pierde. Cada lágrima, cada noche, cada sacrificio se convierte en semilla espiritual que dará fruto a su tiempo. Por eso te invito a que no veas el ayuno como una carga, sino como un privilegio de los hijos de Dios, un camino para acercarte al Creador y romper toda cadena que te impide avanzar, porque no hay libertad sin sacrificio, ni poder sin obediencia. Hoy Dios te está llamando a una dimensión más alta, a dejar el cristianismo superficial y caminar en verdadera intimidad con Él. No mañana, no después, hoy. Cierra los ojos y di en voz alta: Señor, enséñame a ayunar con propósito. Quiero rendirme completamente a ti. Que cada ayuno que haga sea una ofrenda que te honre y transforme mi vida. Si hiciste esa oración con el corazón, prepárate, porque algo nuevo comenzará a moverse en ti. Lo que estaba estancado comenzará a fluir. Lo que estaba cerrado empezará a abrirse, porque cuando el ayuno se une a la fe, lo imposible se vuelve posible. Y recuerda esto: los grandes hombres de Dios no fueron grandes por lo que sabían, sino por cuánto se rindieron. Si tú te rindes hoy, Dios te levantará mañana.